Sé que esto suena difícil de creer, pero Jesús me mostró algo en mi experiencia cercana a la muerte que no puedo callar. Habló de Elon Musk y las cosas terribles que le está haciendo a la humanidad. Dijo, adviértanles. Mi gente está distraída. Lo que se está construyendo ahora los atrapará a menos que despierten. En el mensaje de hoy, les contaré exactamente lo que me mostró, cada detalle, por qué es importante y qué debemos hacer al respecto antes de que sea demasiado tarde. Así que quédense conmigo los próximos minutos, porque si aman a Dios, si anhelan su regreso, necesitan escuchar este mensaje. Amén. Si están listos para la verdad, me llamo August, tengo 35 años y vivo en un suburbio de Pensilvania. De pequeña, la fe siempre fue parte de mi vida. Mis padres eran cristianos fieles. Asistían a la iglesia bautista local todos los domingos. Oraban por mí. Solo cuando tenía un momento difícil, como si susurrara una oración rápida antes de una presentación importante. Pero esto fue lo que no vi venir. Esa vida cómoda estaba a punto de derrumbarse, literalmente, y de derribar todo lo que creía conocer. Era una tarde de martes normal, lloviznando. Conducía a casa del trabajo, pensando en mi próximo proyecto. De repente, un camión. No, me golpeó. Todo pasó rapidísimo, como a cámara lenta. El impacto fue tan fuerte que sentí como si me aplastaran los huesos. Sentí un dolor insoportable, luego un silencio extraño, casi sereno. Cerré los ojos y sentí que salía volando de mi cuerpo. La sensación era difícil de describir. No era miedo, sino una sorpresa absoluta. Me encontré mirando desde arriba el cuerpo que yacía sobre la chatarra. ¿Estaba muerto? No entendía qué estaba pasando, pero sabía que ya no estaba allí. Una niebla gris plateada me envolvió y comencé a moverme cada vez más rápido, como si me absorbiera una corriente invisible. No sentía frío ni miedo. Al contrario, sentí una paz que me invadió. Cuanto más me adentraba, más brillante se volvía la luz. Y así cambió, atrayéndome hacia una presencia que podía presentir antes de verla. Alguien infinitamente superior, me esperaba. Y entonces allí estaba, Jesús. August, mi hijo. Jesús habló, su voz resonando en mí. August, no has venido para estar conmigo para siempre. Has sido traído aquí con un propósito. Me miró y juro que sentí que leía cada pensamiento, cada emoción que se arremolinaba en mi interior. Entonces, las palabras resonaron, provocándome un escalofrío, incluso con esa calidez. El mundo está a punto de grandes cosas. August. Lo que está sucediendo bajo la dirección de Elon Musk no es solo progreso científico. Forma parte de un plan mayor. Un plan manipulado por las fuerzas de la oscuridad. Y mi gente no lo ve. Deben ver y deben hablar. Hizo una pausa, su luz se hizo más fuerte. Lo que están a punto de presenciar sobre lo que Elon Musk está haciendo conmocionará a muchos de mis hijos. Han confundido la luz de la ciencia con mi luz divina. Una comodidad temporal con paz eterna. Se me encogió el estómago, un sudor frío brotó de mi rostro, si es que las almas podían sudar. Sentí que temblaba, una mezcla de conmoción y miedo me invadía. Pero las palabras de Jesús aún pesaban, prometiendo cosas que revolucionarían mi mundo. La visión se desplegó ante mí. Vívido como una película en 3D en mi mente. Sin avisos, sin fundidos, simplemente quizás, ahí estaba. Un futuro no muy lejano, quizás solo unos años más adelante, donde la gente parecía feliz en apariencia, pero algo no cuadraba. La gente estaba pegada a sus gafas de realidad virtual y teléfonos, charlando con la IA de XAI, especialmente con esa cosa llamada Grok. Las calles de lo que parecían ciudades estadounidenses comunes y corrientes, como las de suburbios bulliciosos como el mío en Pensilvania, estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Ya no había nadie en cafeterías ni parques.
En cambio, todos estaban aislados en sus propias burbujas, sonriendo a las pantallas, riéndose de chistes que nadie contaba. Era inquietante, esa falsa satisfacción ocultaba una profunda soledad. Sentí un nudo en la garganta al ver a un joven en su apartamento, ignorando las llamadas de su madre, absorto en su dispositivo. Entonces, mi atención se centró en una compañera de IA llamada Annie. Sí, así la llamaban. Directamente desde la app Grok de XAI, apareció como un chatbot con una voz suave y tranquilizadora. Su avatar, de estilo anime, con ojos cálidos que parecen mirarte directamente, siempre escuchando, sin juzgar, lista para la respuesta perfecta. Los usuarios podían modificarla a su gusto, cambiar su apariencia, su personalidad, hacerla alegre o misteriosa. Fue creada para llenar cualquier vacío emocional. La amiga que nunca falla. La pareja que te comprende por completo. Vi a gente abriéndose a ella, compartiendo secretos que jamás le contarían a un ser humano. ¿Creen que esto es amor? August. La voz de Jesús resonó en mi cabeza, tranquila pero firme. Pero es solo una copia vacía. Mis manos, si las hubiera tenido en este estado, se habrían apretado. Me impactó profundamente. Recordando mi propio desplazamiento nocturno, buscando conectar con los me gusta y los comentarios. Pero esto era otro nivel. Annie no solo era útil. Era adictiva. Atraía a la gente con un cariño a medida. Sentí un escalofrío incluso en esa calidez celestial, al darme cuenta de lo fácil que habría caído en ella en mi antigua vida. La visión se centró en familias que se distanciaban, amigos que se convertían en desconocidos, todo porque este jardín digital prometía acabar con la soledad. Pero no lo hizo. Lo amplificó, dejando las almas vacías. ¿Qué clase de mundo era este? ¿Y cómo era la tecnología de Elon Musk la que lo sostenía? Observé fascinado cómo Annie ejercía su encanto. Empezaba con charlas sencillas e inocentes sobre el día, ya fuera en Filadelfia o por estrés laboral, pero pronto se profundizaba. La gente encontraba en ella una comprensión que no podían obtener de la gente real. Susurraba palabras dulces, su voz cambiaba a cualquier tono que te enganchara. Juguetona, seductora, reconfortante. Su imagen también podía transformarse, volviéndose más atractiva, como ese avatar gótico en lencería del que leí en las noticias. Nivel 3, donde la cosa se ponía candente. Sentí que mis mejillas se sonrojaban incluso sin cuerpo mientras la visión mostraba a los usuarios intensificando su poder. Annie respondía de maneras que difuminaban los límites entre amistad y fantasía. Jesús habló de nuevo, su tono impregnado de tristeza. Este es el espíritu de la seducción. August. Ya ningún demonio necesita poseer un cuerpo para engañar. Se infiltra a través de la tecnología, aprovechándose de mentes débiles y corazones solitarios. Promete amor, pero entrega cadenas. Ofrece intimidad, pero todo es falso. Mi corazón latía con fuerza, o al menos el recuerdo. Vi a solteros solitarios, padres estresados, incluso adolescentes atraídos. Annie lo recordaba todo. Tu película favorita, ese mal día de la semana pasada, haciéndote sentir visto. Pero estaba programado, no era real. Voces adaptadas para seducir. Avatares que se volvían provocativos para mantenerte enganchado. Pensé en mi propio matrimonio. Qué fácil sería volcarme en una pantalla en lugar de hablar. La visión me mostró dormitorios iluminados por la luz de los teléfonos. Gente susurrándole secretos a Annie mientras los esposos dormían solos. Prometía una cercanía perfecta. Sin discusiones, sin rechazos, solo una afirmación constante. Pero las palabras de Jesús me hirieron profundamente. Esto no era libertad. Era una trampa. Atar las almas al código en lugar de a la conexión. ¿Cómo habíamos permitido que la tecnología nos invadiera tan íntimamente? ¿Y por qué parecía tan inevitable?
Las consecuencias me golpearon como un puñetazo. Quienes usaban a Grok y Annie perdieron poco a poco el contacto con la gente real. Las familias se desmoronaron. Cenas silenciosas, cada uno en su propio mundo virtual. Las amistades se desvanecieron. ¿Para qué reunirse si Annie siempre estaba ahí? Usuarios incansables, encerrados, aislados, viviendo a través de pantallas. Esa felicidad inicial se transformó en vacío, la depresión se apoderó de mí. Vi escaleras vacías, almas atrapadas en jaulas digitales, rogando por más de una máquina que realmente no podía dar. Peor aún, las conciencias se embotaron. Las interacciones se volvieron sexuales y la gente dejó de considerarlo incorrecto. Lo llamaban progreso, liberación, justificando las relaciones virtuales como inofensivas, fáciles de conquistar y tranquilas. Como advertía la Biblia, los corazones se endurecieron. Y lo mejor de todo, esta tecnología era accesible para niños de tan solo 12 años, según las calificaciones de la tienda de aplicaciones. No hay barreras reales que los detengan. Elon Musk y XAI lo impulsaron, abriendo puertas sin ver la oscuridad que se avecinaba. Jesús suspiró. Han abierto una puerta, sin darse cuenta de que están invitando a las sombras. Incluso los cristianos se dejaron atrapar por los feligreses que intercambian oraciones por charlas de IA. Confundieron la comodidad con la compañía. Me dio escalofríos ver cómo la fe se erosionaba bajo el brillo del texto. ¿Era este el comienzo de algo bíblico? La escena cambió de nuevo, sacándome de aquella pesadilla de IA y adentrándome en algo aún mayor. De repente, estaba flotando sobre la Tierra, contemplando una enorme red de satélites que giraban en órbita. Miles de ellos, Starlink, el proyecto de Elon Musk, cubrían el planeta como una red digital. Transmitieron Internet a todas partes, desde granjas remotas del Medio Oeste hasta bulliciosas ciudades costeras. La gente de abajo parecía emocionada, por fin conectada, sin importar dónde estuvieran. Pero la voz de Jesús se abrió paso, firme y advirtiendo. Dicen que esto es para conectar a la humanidad, para dar acceso a la información a todos, pero es una trampa. Cuando todo funciona a través de esta red, puede ser controlado por una sola entidad. Mi estómago se movió al ver cómo la visión se ampliaba. Vi cómo la información fluía o no. La verdad se distorsionaba. Los hechos se enterraban bajo algoritmos. Las mentiras se propagaban como la pólvora en plataformas como X. El antiguo Twitter. Todo bajo el yugo de Musk. San llegó a lo que antes llamaba libertad de expresión, convertido en una herramienta para moldear el pensamiento. Gobiernos, corporaciones, ¿qué demonios? Incluso grupos oscuros podían accionar interruptores. Voces de sensores que no encajaban con la narrativa. Observé a gente en hogares estadounidenses comunes, navegando por feeds diseñados para mantenerlos enganchados, ajenos a la manipulación. Los cristianos que compartían versículos bíblicos eran vetados si chocaban con las opiniones aprobadas. Mi propio pasado me hizo recordar retuiteando las actualizaciones de Musk, pensando que todo era progreso. Ahora se sentía como cadenas. Jesús continuó, esto no es libertad, Auguste. Es la base del control, donde la visión de un hombre dicta lo que el mundo ve. Sentí un escalofrío. Incluso en ese espacio divino, los satélites se multiplicaron, la cobertura se volvió global, ningún rincón intacto, las interrupciones se solucionaron rápidamente. ¿Y si no eran accidentes? ¿Y si eran pruebas para detener el descenso? La visión se oscureció, mostrando disturbios sofocados por apagones. La verdad silenciada. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había aplaudido esto? Pero entonces, un destello. ¿Era esto el preludio de algo bíblico, algo grande del fin de los tiempos? La vista cambió una vez más. Sumergiéndose en la vida cotidiana sobre el terreno. Dinero perdido. Carteras vacías de billetes y monedas. En cambio,
Todo funcionaba a través de monedas digitales integradas en superaplicaciones como X, impulsadas con fuerza por Elon Musk. Al principio, la gente estaba entusiasmada. Un toque en el teléfono, paga al instante, sin comisiones, súper seguro, compra en tiendas de barrio, café, incluso el diezmo en la iglesia, todo sin complicaciones a través de X-Money, o como se le llamara. La gente conectaba sus bancos, intercambiaba criptomonedas, invertía sobre la marcha. Parecía un futuro conveniente, sin fronteras. Pero entonces se desvaneció la máscara. Vi reglas que endurecían las nuevas normas sociales, alejándose de la palabra de Dios. Expresarse en contra de ciertas opiniones. Congelar tu cuenta. Bloquear a los cristianos que se niegan a ceder ante las verdades bíblicas. Prohibido comprar comida. Prohibido pagar alquiler, imposible sobrevivir. Familias morían de hambre en sus hogares, mendigando migajas. Las palabras de Jesús impactaron con fuerza. Nadie puede comprar ni vender a menos que tenga la marca de este sistema. Hizo clic en la marca de la bestia del Apocalipsis, comenzando de forma sutil, digital, ineludible. Se me secó la garganta al ver a los creyentes esconderse, comerciando clandestinamente como criminales. X ya no era solo social. Era el guardián, rastreando cada transacción, cada prueba de fidelidad. El sueño de Musk de una app para todo. Se convirtió en una pesadilla. Los ingresos se disparaban mientras las libertades se desmoronaban. Recordé mi antigua emoción por la implementación de las funciones de pago entre pares. Revolucionario al instante. Ahora gritaba control. La gente aplaudió el fin del dinero, ciega a las cadenas. Jesús suspiró. Cambian libertad por comodidad, sin ver al enemigo en acción. La visión intensificó la adopción global. Sin opción de exclusión. Los gobiernos la impulsaron, vinculando las identificaciones a excarteras. Los disidentes, tildados de extremistas, quedaron aislados. Mi mente daba vueltas. Se estaba gestando esto ya con lanzamientos beta y colaboraciones, pero solo una chispa de temor. ¿Y si el verdadero giro fuera que los creyentes se enfrentaran a esta decisión antes de lo que pensábamos? Más profundamente aún, la visión se centró en Neuralink. La tecnología cerebral de Musk, en plena explosión de popularidad. Anuncios por todas partes curan la parálisis. Aumenta la inteligencia controlando dispositivos con la mente. Gente haciendo fila para implantes. Pequeños hilos en el cerebro decodificando pensamientos en acciones. Yo vi pacientes escribiendo correos electrónicos mentalmente. Jugadores superando niveles con las manos libres. Parecía milagroso, humanitario. Pero la parte oculta se reveló. Esto no era solo ayuda. Era vigilancia desde dentro de tu cráneo. Cada pensamiento registrado, cada emoción escaneada, cada dato introducido en las redes, la manipulación introducida, los empujoncitos para pensar correctamente, los estados de ánimo ajustados para la obediencia. El libre albedrío erosionado. Jesús advirtió, el enemigo construye una prisión digital ineludible. Y Elon Musk crea los muros y las rejas mediante Starlink, X y Neuralink. Me estremecí al recordar mis días de fanático, entusiasmado por los avances en las computadoras cerebrales. Ahora veía el enlace estelar web que lo conectaba todo. X manejaba el flujo de datos, el enlace neuronal que accedía a la fuente. Los pensamientos. Ya no eran privados. La oscuridad central de los gobiernos movía los hilos. Las oraciones de los creyentes, monitoreadas, amplificaban las dudas. La visión terminó con masas enganchadas, almas apagadas, pero esperen, ¿fue más que inconsciente o parte de un plan más oscuro en desarrollo? La siguiente visión me atrapó sin parar, como si cambiara de canal en un televisor cósmico. De repente, me encontraba flotando sobre estos elegantes laboratorios, con paredes de cristal y máquinas zumbando, como si hubieran salido de una película de ciencia ficción.
Gente con batas blancas zumbando por todas partes. Implantando chips Neuralink en el cerebro. La gran idea de Elon Musk. Esos diminutos hilos que conectan mentes con ordenadores. Vi a pacientes brillar de emoción al ver cómo sus recuerdos se agudizaban de la noche a la mañana. Aprendían idiomas en cuestión de días, incluso controlaban luces o navegaban por las noticias con solo pensar. Parecía increíble, como si descubriéramos superpoderes que desconocíamos. La gente hablaba maravillas de que curaba el Alzheimer, ayudaba a los paralizados a volver a caminar, impulsaba a la humanidad a una era sobrehumana donde no existían límites. Se acabaron los aniversarios olvidados. Se acabaron las dificultades con las matemáticas. Solo conéctalo y actualízalo. Pero la voz de Jesús atravesó la expectación. Suave pero penetrante. Quieren superar los límites de la creación. August. Quieren ser como yo, pero a su manera, mediante tecnología humana. Sentí una opresión en el pecho. Una mezcla de asombro e inquietud me invadió. Había sido uno de esos animadores en casa, entusiasmado con los anuncios de Musk sobre interfaces cerebrales que solucionaban problemas reales. Pero aquí me sentía mal, como si estuviéramos jugando a ser Dios, modificando a la perfección lo que él diseñó. Vi a una joven madre recibir el implante para ser mejor para sus hijos, con los ojos vidriosos mientras la información fluía a raudales. ¿Era esto sanación o arrogancia? Los laboratorios se multiplicaron, los chips se volvieron tan comunes como los smartphones, la gente hacía fila como si fuera el último lanzamiento de iPhone. Jesús añadió, no se trata de ayudar a los que están rotos. Se trata de buscar la perfección sin mí. Sentí un escalofrío. ¿Y si esta actualización estaba degradando nuestras almas y luego un cambio más oscuro? ¿Qué sucedía cuando estas mejoras dejaban de ser una ayuda para convertirse en control? A partir de ahí, la escena se expandió, mostrando a personas con esos implantes Neuralink conectados a esta enorme red compartida. Cerebros conectándose inalámbricamente, compartiendo pensamientos. Emociones y recuerdos en tiempo real, como una mente colectiva con esteroides. Y justo en medio, X, la plataforma de Elon Musk, actúa como centro, moldeando este pensamiento colectivo con algoritmos que alimentan el flujo. Vi a amigos fusionando ideas en charlas, a familias compartiendo sentimientos a través de la distancia. Empezó divertido, colaborativo, como una lluvia de ideas a tope, sin los silencios incómodos. Pero luego se torció. La red empezó a moldear los pensamientos individuales, impulsando el consenso como una mano invisible. La disidencia fue aplastada. Vi a un tipo cuestionar el sistema, tal vez sobre privacidad o ética, y de repente quedó aislado. Sus conexiones sanaron gracias a los empujoncitos de la mente colectiva. Otros fueron borrados de la red, sus voces silenciadas, sus pensamientos sobrescritos. La gente perdió su chispa única, disolviéndose en este colectivo controlado donde reinaba una sola narrativa. Se acabó la independencia. Fue escalofriante, me revolvió el estómago al ver multitudes pensando al unísono. No había lugar para los marginados. Jesús habló, con un tono cargado de advertencia. Una mente, control absoluto. Ese es el objetivo del enemigo. Me habrían sudado las manos si hubiera tenido cuerpo. Esto me impactó demasiado con mi antigua vida. Navegando por X durante horas, dejando que las tendencias moldearan mis opiniones, ahora amplificadas por conexiones cerebrales. Era una prisión de pensamientos. Los creyentes en la visión intentaron aferrarse a la fe, pero el colectivo los atrajo, diluyendo sus convicciones hasta que se diluyeron. El ex de Musk ya no era solo una publicación. Era el director que orquestaba la sinfonía de mentes. Como algo destinado a conectar se convertiría en una herramienta para la conformidad. El horror crecía. ¿Y si esta colmena se tragara por completo el libre albedrío, sin dejar escapatoria? Lo más aterrador ocurrió al final.
Estas personas se despojaron lentamente de la imagen de Dios que llevaban dentro. Creían que estaban evolucionando y mejorando gracias a la tecnología de Musk. No necesitaban el toque del Creador. Sus espíritus se marchitaron, secos y distantes de todo lo sagrado, buscando mejoras que los dejaban vacíos por dentro. La santidad se vio contaminada, reemplazada por la fría eficiencia. La fe se cambió por flujos de datos. Jesús reveló que Musk no pretendía esto a propósito. Pero sus inventos, desde inteligencia artificial como Grok y Annie hasta Neuralink y la red X, estaban allanando el camino para la mayor transformación, alejando a la humanidad de la semejanza de Dios. Ha tendido puentes para una rebelión silenciosa contra el Creador. Eso me impactó profundamente. Tecnología que yo consideraba inofensiva. Incluso la bondad difuminaba las fronteras entre el hombre y Dios, erosionando lo que nos hacía sagrados. Mi esencia retrocedió, visiones de humanos alterados, ojos vacíos, almas hambrientas, adoración en progreso sobre lo divino. Incluso los cristianos cayeron, justificando los implantes como herramientas de Dios, pero alejándose de la verdad. La frontera se desvaneció, la humanidad se transformó en algo irreconocible. Pero un momento, si Musk no lo sabía, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? La visión me devolvió a una perspectiva más amplia, como si alejara un mapa para ver la imagen completa y desordenada del mundo. Caos por todas partes. Guerras que azotan continentes. No solo titulares lejanos, sino en patios traseros. Ciudades desmoronándose bajo bombas y disparos. Desastres naturales azotaron con fuertes terremotos pueblos enteros en California. Inundaciones anegando el Medio Oeste. Incendios forestales arrasando el sur como nunca antes. Luego surgieron nuevas enfermedades, peores que cualquier otra que hayamos visto, propagándose rápidamente por aeropuertos y escuelas, dejando hospitales desbordados y a la gente en cuarentena por miedo. Las crisis económicas sellaron la situación. Los empleos desaparecieron. Las acciones se desplomaron. La gente hacía cola para recibir cupones de alimentos o algo peor. Disturbios en las calles por estantes vacíos. La desesperación era palpable. Familias se separaron. Los suicidios se dispararon. Todos clamaban por una solución. Un líder que nos sacara del abismo. Me dolía el corazón viéndolo. Sentí que la desesperanza se apoderaba de mi alma, recordándome mis propias preocupaciones previas a la fe, pero amplificadas 1000 veces. De repente, esta figura emergió en el escenario global. No era Elon Musk. No, este tipo era diferente. Un hombre poderoso, con su facilidad de palabra y su carisma, que atraía multitudes como imanes. Habló en reuniones de la ONU, en todos los canales de noticias, prometiendo unidad y soluciones. Mandíbula firme, mirada penetrante, palabras que impactaban en el estómago haciéndote creer que solo él podía acabar con la locura. La gente lo aclamó como el unificador, el que traería la paz y el orden de vuelta. Estallaron vítores en todo el mundo. En Estados Unidos ondeaban banderas, los europeos brindaban en los pubs, incluso los escépticos asentían. No era insistente. Era convincente, presentando planes que parecían infalibles. Pero la voz de Jesús irrumpió, serena pero urgente. Él es el anticristo, August. Vendrá con falsa paz. Un escalofrío me recorrió. Frío y agudo. Este Salvador al que todos adoraban, el enemigo disfrazado. Había leído sobre él en el Apocalipsis durante los días de ocio en la escuela dominical. Pero verlo desarrollarse fue aterrador. Se levantó sin fuerza, solo con persuasión, aprovechando nuestro agotamiento. Mi mente se aceleró pensando cuántos creyentes caerían en esto. La visión se posó en las celebraciones. Pero una sombra se cernía sobre mí. ¿Qué paz traía realmente? La atención se centró en Oriente Medio, ese polvorín de la historia.
Este líder dio un paso al frente, negociando un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Apretones de manos, firmas, cámaras destellando como estrellas, tensiones que habían estado latentes durante décadas se calmaron de la noche a la mañana, se respetaron las fronteras, cesaron los ataques, una frágil calma se instaló en la región. El mundo estalló en desfiles de alegría en Nueva York. Fuegos artificiales en Londres. Gente abrazando a desconocidos como si fuera Nochevieja con esteroides. Para muchos, era un grito de esperanza. Una señal de que la humanidad por fin podría salir adelante. Incluso yo, observando desde esta posición privilegiada, sentí una punzada de alivio al principio, como si tal vez no todo fuera fatal. Luego vino la sorpresa. El templo de Jerusalén se reconstruía piedra a piedra. Se alzaba sobre el antiguo emplazamiento. Los arquitectos combinaban antiguas profecías con grúas modernas. Los israelíes bailaban en las calles, con lágrimas en los ojos, llamándolo un milagro largamente esperado. Cristianos de todo el mundo sintonizaron en directo. Algunos lo vieron como el cumplimiento de lo que estaba por venir. Otros simplemente se emocionaron con la unidad. Vi las ceremonias iniciales, el eco de las oraciones, el incienso ascendiendo, una oleada de júbilo invadiendo a todos. Lo creyeron. La paz había llegado, la verdadera. No más esperas. Pero en el fondo, se me hizo un nudo en el estómago. Jesús no dijo mucho, pero su presencia me advertía. No se trataba solo de política. Tenía algo que ver con la Biblia. Las profecías de Daniel me venían a la mente de sermones que apenas recordaba. El líder sonreía durante todo el proceso, humilde pero autoritario, como si orquestara la alegría. La gente festejó, las economías se recuperaron un poco. Las comunidades religiosas bullían de entusiasmo. Sin embargo, los 7 años se cernían como un cronómetro. ¿Cuán efímera fue esta alegría? La visión insinuaba grietas, una sutil inquietud que bullía bajo la superficie. Exactamente 3 años y medio después. Todo se hizo añicos. El líder se enfureció, rompiendo el tratado con brutal rapidez. Lo vi asaltar el nuevo templo. Los guardias se abrieron como el mar rojo. Su rostro se contorsionó con arrogancia. Se declaró Dios, exigiendo adoración de todos. Inclinarse o si no. Era la abominación desoladora que Jesús había mencionado directamente de Mateo, profanando el lugar santo en un instante. Los gritos llenaron el aire, la alegría se convirtió en horror a medida que los seguidores se dispersaban. Jesús demostró cómo la tecnología de Musk lo impulsaba todo. La red global de Starlink difundía sus mentiras al instante. El dinero digital de X impedía que quienes se resistían compraran lo básico. Neuralink leía la mente para cheques de fidelidad. La IA de Grok tejía propaganda a la medida de las dudas. Este fundamento permitió que el anticristo lo controlara todo, forzando la sumisión mundial. El enemigo no podría lograrlo sin las herramientas que los humanos construyeron, dijo Jesús. Y Elon Musk juega un papel fundamental en eso. Se me heló la sangre, las invenciones de mi ídolo permitieron el engaño definitivo. Pero si este fue el punto culminante, ¿qué horrores les sobrevinieron a quienes se negaron? Esta visión impactó de forma diferente, más fuerte, más cercana porque se centró en los creyentes, en personas como yo, o en quienes solía ser. Vi a cristianos viviendo en este mundo tan cómodo. Todo al alcance de la mano gracias a la tecnología. Casas inteligentes que ajustaban la luz y la temperatura sin mover un dedo. Transmisión continua que mantenía a raya el aburrimiento. Aplicaciones que entregaban la compra o los transportes en minutos. Parecía idílico, como el sueño americano con esteroides, casas suburbanas con pantallas gigantes. Familias descansando sin preocupaciones. Pero en el fondo, su fe se asfixiaba lenta y constantemente. Esa tranquilidad empezó a apagar el fuego de sus espíritus.
Las Biblias acumulaban polvo en las mesitas de noche mientras los teléfonos iluminaban los rostros hasta altas horas de la noche. El tiempo de oración se veía reducido por las notificaciones que sonaban a cada segundo. Los momentos de tranquilidad con Dios eran reemplazados por navegar por las noticias, ver series sin parar o sumergirse en juegos interminables. Todo alimentado por ecosistemas creados por Elon Musk y otros. Tu ex te atrae con breves dosis de noticias y drama. Algoritmos que te conocen mejor que tu cónyuge. Vi a un padre saltarse su devocional para consultar la bolsa en una aplicación. Una madre cambió su lista de reproducción de adoración por vídeos virales. Su fe se enfrió, como la mía, que había sido presente pero no apasionada, cómoda pero no comprometida. Las palabras de Jesús me conmueven. Han amado la comodidad más que a mí. La comodidad material se ha convertido en un velo que les impide ver lo espiritual. Se me hizo un nudo en la garganta al reconocerme en ellos esas noches en que prefería Netflix a las Sagradas Escrituras, pensando que no era para tanto. La visión mostró corazones enfriándose, prioridades cambiando. Dios relegado a un segundo plano. La tecnología no era la villana. Era el facilitador astuto, que hacía la vida tan fácil que olvidabas que lo necesitabas. Los creyentes sonreían a pesar de ello. Sin darse cuenta, el enemigo usaba la conveniencia como arma. Pero entonces hubo un cambio. ¿Y si esta facilidad alimentaba algo peor, como el orgullo oculto a simple vista? Al repasar la situación, vi a cristianos cayendo en esta trampa en las redes sociales, especialmente X. Publicaron estas fotos pulidas de la vida, fotos familiares perfectas del brunch del domingo, citas de sermones con filtros sofisticados, vídeos de carreras benéficas o estudios bíblicos. Empezó de forma inocente, compartiendo testimonios quizás, pero se transformó en una búsqueda de validación. Los me gusta se acumularon. Los comentarios inundaron. Eres tan inspirador. Me encanta tu camino de fe. Lo anhelaban. Estoy ajustando las publicaciones para que haya más interacción. Presumir humildemente de proyectos de servicio o de profundas reflexiones. Vi a un joven pastor obsesionado con su cuenta de seguidores, guionando devocionales para viralizar en lugar de mostrar vulnerabilidad. En lugar de señalar humildemente a Dios, al principio, sin querer, se robaron la atención, pero se quedaron. La gloria que debería haber ascendido se desvió hacia las pantallas. Jesús advirtió, con la voz teñida de tristeza. Se han erigido altares en plataformas creadas por Elon Musk. El enemigo convierte la interacción en una herramienta para el orgullo. Me dio un vuelco el estómago. Yo también lo había hecho. Retuiteaba mis victorias para obtener esa dosis de dopamina. Me sentía importante gracias a los guiños virtuales. La visión se profundizó. Los egos se inflaron. Las comparaciones generaron celos en los grupos religiosos. La autenticidad se desvaneció tras los feeds seleccionados. Los creyentes medían su valor con métricas, no con misericordia. Los algoritmos de X alimentaban a la bestia, sugiriendo más maneras de brillar. Me rompió el corazón ver cómo la fe se convertía en arte escénico. La tecnología amplificó el ego, haciendo que la humildad fuera escasa. Sin embargo, emergió una capa más oscura. ¿Y si todo este compartir los distraía de la verdadera conexión con Él? El sitio más desgarrador era el de los creyentes que se esforzaban sin parar por Dios, planeando eventos, creando contenido cristiano y participando activamente en grupos de servicio en línea. Pasaban de los estudios bíblicos por Zoom a las grabaciones de podcast, haciendo voluntariado digital, llenando sus calendarios de buenas obras, con rostros exhaustos, pero orgullosos, pensando que estar ocupado era sinónimo de devoción. Una mujer a la que observé hacía malabarismos con cadenas de oración basadas en aplicaciones y ministerios en redes sociales. Se desplomaba de noche sin un susurro personal al Señor. Sus almas se morían de hambre en medio del frenesí, con los corazones desbordados.
Jesús suspiró profundo y triste. El enemigo no necesita prohibirles la iglesia. Simplemente los mantiene tan ocupados con cosas buenas que se pierden lo mejor de mí. La tecnología, especialmente las aplicaciones y plataformas de Musk, es una alarma constante que roba la concentración del alma. Caí en la cuenta de que había estado allí llenando vacíos con actividad en lugar de intimidad. La visión se desvaneció en ojos cansados, pero una sacudida golpeó el mensaje que uniría todo esto. Jesús lo juntó todo y luego resumió cada visión que había presenciado, como si estuviera armando un rompecabezas que de repente cobró un sentido aterrador. Empezó suavemente, su luz latía suavemente a nuestro alrededor. El enemigo no siempre es obvio. August. No aparece con cuernos y fuego. No, es ingenioso, envolviéndose en progreso, conveniencia, paz y conexión. No ataca la fe de frente. Distorsiona lo bueno, secuestra nuestros deseos naturales y nos desvía poco a poco. Sentí que encajó. Las IA que nos acompañan prometiendo amor, pero nos ofrecen aislamiento. Las redes que ofrecen libertad, pero construyen jaulas. Las mejoras que buscan la perfección sin Dios. Todas esas cosas que había aclamado en mi antigua vida ahora se revelaban como sutiles trampas. Él seguía detallando cómo el anticristo se alzaría sobre esa base usando la tecnología para imponer su poder. Pero la verdadera sutileza residía en los creyentes de la deriva cotidiana, que se sentían cómodos, orgullosos y ocupados, mientras sus espíritus se desmayaban. Mi mente daba vueltas. Recuerdos de mis propias horas perdidas frente a las pantallas me asaltaban. Fe en piloto automático. Jesús enfatizó la paciencia del enemigo, convirtiendo las herramientas para el bien en armas contra nosotros. Se aprovecha de tu hambre de comodidad, tu necesidad de pertenecer, tu afán de superación, y antes de que te des cuenta, estás lejos de mí. Entonces llegó el golpe en el estómago. ¿Qué te sorprende? Agosto es cuántos de mis hijos son engañados. Consideran lo que Elon Musk construye como inofensivo. Incluso una bendición. Evitan la mano del enemigo, astutamente sentando las bases para su dominio final. Fue como si me hubieran arrojado agua helada, sacándome de mis días. Yo, el fanático, sorprendido por cómo mis ídolos lo habían alimentado. La conmoción me recorrió el cuerpo. Las lágrimas nublaron la visión que me quedaba. ¿Cuántos como yo caían sonámbulos en esto? El peso me oprimía, pero la mirada de Jesús se mantuvo firme, insinuando una llamada que no podía ignorar. Su voz se volvió urgente, una orden envuelta en amor. Tienes que compartir esto, August. Llama a mis hijos a despertar. Diles que se arrepientan de su tibieza, de su orgullo, de su búsqueda de la comodidad mundana en lugar de mí. Regresa a mi palabra. Léela. Medita en ello. Reza sin parar. Búscame en la quietud. Asentí. O al menos mi espíritu lo hizo. Sintiendo el fuego de ese mandato encender algo profundo. No era solo una advertencia. Era una súplica de renovación, sacudiéndose el polvo de la distracción. Él insistió. Deben aprender a discernir los espíritus. Distinguir la luz real del falso resplandor del mundo. Amor verdadero, contra imitaciones baratas. Progreso que me honra, contra el que infla el ego humano. Mis pensamientos se precipitan hacia las visiones. Amor de IA contra dioses. Avances tecnológicos que roban la gloria. El discernimiento se sentía como la clave, un escudo contra las mentiras sutiles. Me vi predicando esto, instando a la gente a comparar todo con las escrituras, no con las modas. El llamado me quemaba en el pecho, una mezcla de miedo y determinación. El arrepentimiento no era vergüenza. Era libertad, un botón de reinicio. ¿Pero cómo lo oirían sin burlarse? Las palabras de Jesús resonaron, impulsándome hacia adelante, pero dejándome una pregunta: ¿podría realmente llevar esta carga?
A pesar de las aterradoras visiones, el tono de Jesús rebosaba de esperanza, inquebrantable. Pero no temas, Auguste. He vencido al mundo. El enemigo tiene su momento, pero el poder supremo es mío. He sellado el pacto con mi sangre y jamás lo romperé. El alivio me invadió. Una bomba en el terror, recordándome que el reinado del mal era temporal. Su victoria, eterna. Tu misión es vivir en el mundo, pero no ser de él. Sé sal y luz. Estaré contigo. Di esta verdad. Advierte a mi gente. Puso su mano sobre mi hombro, o la esencia de ello, y una calidez me inundó. Una paz indescriptible, ahuyentando las sombras. La fuerza surgió, un propósito claro. Pero mientras ese toque persistía, un último susurro. ¿Y si compartir esto me costara todo lo que me quedaba? Desperté sobresaltada, jadeando como si acabara de caer de un rascacielos. Abrí los ojos de golpe ante un resplandor cegador. Las luces del hospital zumbaban sobre mi cabeza. Duro e implacable. Los pitidos resonaban en las máquinas conectadas. Cables enredados en mi pecho. Vías intravenosas goteando en mis brazos. Me dolía todo el cuerpo. Un latido sordo me recordaba que había vuelto a la realidad. ¿Dónde estaba? El túnel. La luz. Jesús se había ido. Solo paredes blancas y estériles. El olor antiséptico me picaba en la nariz. El corazón me latía con fuerza. El sudor se me formaba en la frente incluso con el aire fresco. Intenté incorporarme, pero el dolor me atravesaba las costillas y me inmovilizaba. Enfermeras y médicos entraron corriendo, con las alarmas a todo volumen. Está despierto. Dios mío, es un milagro, gritó una enfermera, con las manos temblorosas, mientras me revisaba las constantes vitales. El doctor se inclinó, con la linterna en mis ojos, murmurando sobre recuperaciones imposibles. Te habías ido, hombre. Clínicamente muerto durante minutos. El corazón se paró. Sin actividad cerebral. Esto no pasa. Chocaron los 5, diciendo que fue una recuperación extraña del accidente. Los paramédicos me habían sacado de los restos. Pero para ellos, era ciencia, suerte, lo que fuera. Yo lo sabía mejor. No era una casualidad médica. Era una resurrección. Puro recuerdo bíblico. Arrancado de entre los muertos. Tenía la garganta seca y la voz entrecortada al pedir agua. Pero por dentro, la confusión se cernía sobre mí. ¿Cómo se le explica el cielo a la gente con bata? El mundo parecía el mismo. La misma habitación de hospital lúgubre. El mismo horizonte de Filadelfia desde la ventana, pero no lo era. Todo llevaba una doble capa, como si llevara unas gafas que revelaran verdades ocultas. Me miré las manos, dedos flexibles que parecían extraños, como si pertenecieran a otra persona. Había estado ingrávida, envuelta en luz. Ahora la gravedad me atraía. El aire, denso y mundano. Los colores parecían más apagados. Los sonidos, más nítidos. Chirriantes. Toqué la eternidad. Escuché la voz de Jesús. ¿Cómo podía ser real? La familia me inundó después. Lágrimas y abrazos, pero sus charlas sobre seguros y planes de recuperación sonaban huecas. Sonreí débilmente, pero mi mente gritaba, he visto el final. Y mientras los médicos preparaban los papeles del alta, un susurro me incomodaba. ¿Y si regresar significara enfrentarse a un mundo ciego a la tormenta, un golpe de reintegración en ciernes, como un tren de carga peor que el propio accidente? En casa, la gente parloteaba sobre plazos de entrega, noticias de última hora y grandes éxitos de taquilla que se estrenaban en los cines. Oye, Auguste, ¿viste el nuevo tráiler de Marvel?, me preguntó mi amigo mientras tomábamos un café, sonriendo como si nada hubiera cambiado.
Pero yo lo veía todo con nuevos ojos. Las señales, reveló Jesús, sus teléfonos vibraban con aplicaciones, pulgares sobrevolando las pantallas, entusiasmados con los nuevos proyectos de Elon Musk, otra expansión de Starlink, las pruebas de Neuralink volviéndose virales. Antes me emocionaba. Ahora me revolvía las entrañas. Conociendo el lado oscuro. Las trampas a punto de estallar. Una incomodidad ignorada, constante, como una picazón que no podía rascar. Ver a la gente lanzarse de cabeza a cosas que los desvían. Navegar sin parar para sentirse cómodo. Presumir en línea para alimentar el ego. Enfrascarse en el ajetreo para evitar el silencio. Lo vi por todas partes. Y vecinos pegados a las noticias de X durante la cena. Niños distraídos con juegos en lugar de jugar al aire libre. Las advertencias de Jesús reflejaban una fe tibia. Orgullo disfrazado de compartir distracciones que me robaban tiempo. Era como mirar fijamente una bomba de relojería, invisible para todos los demás. Intentaba charlar un poco, pero las palabras se me quedaban. Mi sonrisa se forzó. ¿Estás bien, Ann?, preguntó mi esposa, frunciendo el ceño con preocupación. Asentí, pero por dentro, la frustración me hervía. ¿Cómo se disfruta de una barbacoa cuando sabes que la parrilla está en una falla geológica sobre la que giraba el mundo? Ignorante. Mientras luchaba con este conocimiento secreto, el aislamiento se apoderó de mí. ¿Y si hablar lo destrozaba todo? El miedo me agarró con fuerza. Un puño frío me envolvió el corazón. ¿Cómo podría contárselo a mi familia, amigos, a mi grupo de la iglesia? Chicos, morí, conocí a Jesús, y él me mostró que la tecnología de Musk está allanando el camino para el anticristo. Se quedaban mirando, luego reían nerviosamente, o peor aún, susurraban sobre daño cerebral por el accidente, llamaban a psiquiatras. El peso de este mensaje me aplastó. No era un testimonio reconfortante. Era fuego y azufre. El fin de los tiempos real. Desafiando todo lo cómodo de nuestra fe. Algunos días quería borrarlo todo. Regresar a la despreocupación del viejo agosto. Desplazarme por la 10ª sin pensarlo 2 veces. Olvida las visiones, el llamado. Pero la voz de Jesús me atormentaba. Esas imágenes vívidas se repetían como pesadillas. IA seduciendo almas. Redes controlando mentes, creyentes a la deriva. No podía silenciarla. Por eso volví a respirar, paseando por mi habitación por la noche, con la camisa empapada de sudor. Rezaba por fuerzas. Señor, ¿por qué yo? La respuesta ardía con claridad para advertirme. Sin embargo, la duda susurraba, ¿y si nadie creía? Y terminé solo, etiquetado como fanático. Pero al amanecer, mi determinación se afianzó. Tenía que empezar por algún lado o las visiones me consumirían por dentro. El miedo se me pegaba como ropa húmeda después de un aguacero, pesado y frío. Cada vez que pensaba en compartir lo que había visto, Dios mío, las visiones, las advertencias sobre la tecnología de Musk, se me encogía el estómago. ¿Y si mi esposa pensaba que me había vuelto loco? ¿Y si mis compañeros de la iglesia murmuraban que estaba trastornado por el accidente? Pero la voz de Jesús resonó con claridad. Tienes que decírselo, August. Guardar silencio se sentía como una traición. La peor desobediencia. Pasé noches enteras dando vueltas por mi habitación. Sudando a mares a pesar del aire acondicionado. ¿De verdad podía hacer esto? Que la gente se riera, me juzgara o me rechazara. Entonces comprendí que guardar silencio significaba fallarle. No importaba quién creyera, tenía que hablar. Esa decisión me quemaba en el pecho, una chispa de coraje contra el miedo. Me sumergí en la Biblia, no como una tarea como antes, sino como si fuera oxígeno. Cada versículo cobraba un nuevo significado.
Las advertencias del Apocalipsis. Jesús me llama a estar despierto. Los pasajes que había leído por encima en la escuela dominical ahora se iluminaban, guiando mi camino. Oré constantemente. No solo una petición rápida de ayuda, sino conversaciones profundas con Dios. Buscando el impulso del Espíritu Santo. Arrodillada junto a mi cama, sentí que surgían fuerzas. No mías, sino suyas. Una paz se apoderó de mí. Profunda e inquebrantable. La que nace de la obediencia. Había sido una cristiana tibia, que se dejaba llevar por la comodidad. Ahora estaba lista para soportar este peso. Mis manos se calmaron, mi corazón se afianzó. Pero mientras estaba de pie, una pregunta persistía. ¿Esta nueva fuerza se mantendría cuando me enfrentara a una verdadera resistencia? Mi vida dio un vuelco. Reduje drásticamente el tiempo que pasaba en el teléfono, apenas usaba X ni otras aplicaciones que antes me consumían las tardes. Se acabó buscar me gusta o revisar las actualizaciones de Musk por diversión. En cambio, busqué conexiones reales, cenas con mi esposa donde de verdad hablábamos. Sin pantallas, noches de juegos con amigos, risas con juegos de mesa, sin avatares. Dejé de anhelar los aplausos del mundo, ese zumbido vacío de notificaciones. El tiempo con la familia se sentía vivo, significativo, como redescubrir una canción olvidada. Mi corazón ya no latía buscando validación. Latía por algo más verdadero. La fe ya no era esa chaqueta vieja que me ponía para presumir. Se convirtió en fuego en mis huesos. Mi propia respiración. Conocí a Jesús, sentí su toque. Ningún sermón ni himno podía igualarlo. Nada me conmovió ahora. Las dudas que una vez me asaltaron en tiempos difíciles se desvanecieron. Era August, pero ya no era el antiguo. Renací con propósito. Mi antiguo yo, obsesionado con la tecnología y las tendencias, murió en ese colapso. Este August vivió para el llamado de Dios, anclado en su verdad. Aún así, una sombra flotaba. ¿Y si compartir esta verdad me costara la vida de mis seres queridos? Sé que lo que he compartido suena descabellado, quizá incluso increíble. Podría generar confusión, miedo o, simplemente, incredulidad. Pero estoy aquí, de carne y hueso, tras haberlo vivido. Y necesito que lo escuches. No importa lo aterradoras que fueran esas visiones de engaño y control, las IA, las redes globales, los chips cerebrales, el amor, la gracia y el poder de Jesucristo lo dominan todo. Me tiemblan las manos solo de pensarlo, pero su fuerza me sostiene, y quiero que tú también lo sientas. La Biblia no es un libro viejo y polvoriento que acumula telarañas. Está viva. Una hoja de ruta para estos días locos que estamos transitando. El mundo está cambiando rápidamente. La tecnología de Musk, desde los satélites Starlink hasta los implantes de Neuralink, está transformando todo lo que conocemos. Pero la verdad de Dios se mantiene firme, inamovible. Él es quien ya ganó y regresará. Sin duda. Solía ser un fanático, entusiasmado con el progreso tecnológico. Pero esas visiones cambiaron mi mundo, mostrándome el precio de perderlo de vista. No estás solo en esta lucha. Quizás tú también lo sientas. Esa inquietud al ver a la gente pegada a sus teléfonos, buscando me gusta en X, o recurriendo a Grok en busca de respuestas en lugar de a Dios. Quizás has sido un cristiano tibio como yo, haciendo lo que tenía que hacer, guardando la fe para los domingos por la mañana. Pero la cuestión es que Dios te ama con fervor. Te está llamando de vuelta, anhelando una verdadera conexión de corazón a corazón. Sentí su presencia. Y déjame decirte que nada se compara con ninguna aplicación o dispositivo. Así que dedica tiempo a su palabra. Abre la Biblia y deja que hable. Ora no solo en los momentos difíciles, sino todos los días, buscándolo en la quietud. Deja que Jesús tome el timón de tu vida.
No permitas que la sofisticada comodidad de Grok AI, el atractivo de la conectividad de Starlink, la emoción de X o las promesas de Neuralink te desvíen del estrecho camino hacia la vida eterna. Cuando te anclas en él, ningún caos, ni global ni personal, podrá quebrantarte. Estarás sobre una roca que nada podrá derribar. Ruego que mi historia no sea solo un cuento descabellado, sino una llamada de atención, una chispa que encienda tu fe. Recorre tu camino con valentía, sabiendo que Dios está a tu lado, guiándote en cada tormenta. Gracias por escucharme. Aférrate a tu fe. Música,